Hola, ¿cómo están? Bueno, seguimos ahora con un texto de Carla Villalta y Valeria Llobet. Este texto tiene un punto de partida central, que es mostrar cómo las formas de regulación de la infancia y de la adolescencia, de acuerdo al discurso de los derechos, no es, de nuevo, no es lineal, no es regular, sino que presenta una pluralidad muy importante. La aplicación de las medidas de protección integral en general y la forma que se entiende el sentido que se atribuye a las medidas de protección integral se desarrolla de manera discontinua y permite advertir en el análisis empírico algunas tensiones entre diferentes organismos del ámbito de la infancia y la adolescencia con otros organismos de los ámbitos estatales, que aquí vamos a ver que es uno de los aportes específicos que tiene este texto. Este texto lo que busca es, y a partir de la pregunta de cuál es el campo de tensiones que se ponen en juego, que se abren con la implementación de medidas de protección, lo que busca es lograr identificar los marcos interpretativos a partir de los cuales los distintos agentes llevan adelante las medidas, significan, entienden las medidas, pero también las llevan adelante, y cómo estos esquemas interpretativos, junto a las pujas interinstitucionales y las relaciones de poder, permite mostrar cómo las medidas de protección son constantemente, en sus significados y en su implementación, son constantemente construidas, apropiadas, modificadas, alteradas en su concepción normativa a partir de los marcos de interpretación con los que operan los diferentes actores, y también a partir de los condicionamientos contextuales que tienen la implementación de las medidas de protección integral. El contexto de este trabajo se desarrolla a partir de la ley 26061, de la sanción de la ley y lo que demandó la sanción de esta ley a nivel nacional en relación a las provincias, es decir, cuánto del orden normativo tiene que ser modificado por las provincias, cuánto de la institucionalidad tiene que ser modificada por las provincias, y en este caso, particularmente en Santiago del Estero, la abolición del juzgado de menores a partir de la sanción de la Ley Provincial de Infancia y Adolescencia. Es un hecho icónico y central, digamos, en la creación de la nueva institucionalidad de la infancia y la adolescencia. Entonces, estas autoras, a partir de este contexto nacional, van a hacer un análisis comparativo tomando tres ejes, digamos, problemáticos que ya los voy a desarrollar. Van a hacer un análisis comparativo de la situación de implementación de derechos tanto en San Juan como en Mendoza, buscando preguntarse cómo estos postulados centrales de la transversalidad, de la corresponsabilidad, de la integralidad, cómo son apropiados por los actores, cómo son materializados en la práctica, particularmente en San Juan y en Mendoza, cómo se interpretan y se dotan de sentido, y quiénes son los encargados, qué actores son los encargados de llevar adelante estas medidas o estas demandas, digamos, normativas de la transversalidad, de la corresponsabilidad y demás. A partir de esto, este trabajo busca tomar distancia del desarrollo de una tensión bastante característica del ámbito de la infancia y de la adolescencia, que es la tensión entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Una tensión que fue o que giró alrededor de otro de las categorías normativas centrales de estos postulados de la Convención, que es la cuestión de la desjudicialización de la pobreza, antes atribuida o antes en cabeza de los juzgados de menores, en la mayoría de las provincias abolido, en algunas subsiste, como por ejemplo el caso de Jujuy. La desjudicialización de la pobreza lo que buscó es, en términos generales, restar o quitar atribuciones a los poderes judiciales para que estas atribuciones pasen a los organismos de protección, y se constituyó en una de las demandas centrales, digamos, del campo del activismo en relación a la infancia y la adolescencia, que motivó la sanción de las nuevas normativas adecuadas a la Convención de los Derechos del Niño. Pero en este caso en particular, estas autoras van a poner el foco no ya en las tensiones entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, sino en las tensiones intra-Poder Ejecutivo, es decir, las tensiones interinstitucionales entre diferentes agencias del Poder Ejecutivo. Y para eso van a tomar tres ámbitos generalmente o muy problemáticos. Uno es el ámbito de la salud, otro el ámbito de la educación, mostrando las articulaciones, tensiones, mostrando cómo
los actores de los ámbitos de salud y de educación en diferentes circunstancias operan con otros marcos de significación, ¿no? Recupero el objeto inicial del artículo, esto de identificar los marcos de significación con el que operan los agentes estatales, y cómo esta situación de operar con diferentes marcos de significación entre agencias de salud, de educación o a la hora de implementar medidas excepcionales genera tensiones entre organismos, y esas tensiones marcan no como un obstáculo, no como un problema, sino marcan como un elemento constitutivo el sentido y las características que adquiere la implementación de las medidas de protección integral en los contextos locales. A la hora de desarrollar la cuestión de las medidas excepcionales, este artículo presenta una conexión muy directa con el trabajo anterior que estuvimos desarrollando en relación a mostrar cómo las demandas de intervención presentan siempre, o se presenta, digamos, en las demandas de intervención, la necesidad de producir clasificaciones sobre las familias, ¿no? Y producir clasificaciones por las familias, en este caso muestra cómo en diferentes situaciones las familias son clasificadas o categorizadas como tramposas o como moralmente inaceptables o como no aptas para el cuidado de un niño o de una niña, y por ende habilitando la procedencia de una medida excepcional de separación de un niño o niña de un hogar, de su hogar familiar, digamos, cómo la producción de estas clasificaciones que también desarrollaba Barna, se inscriben o se insertan dentro de una tendencia que sí se presenta de manera regular en el ámbito de las intervenciones de la infancia y la adolescencia, que es la tendencia a construir en términos morales una medida de protección que vehiculiza, a partir de una determinada moralidad, que vehiculiza cosmovisiones respecto a la familia, respecto a la paternidad, a la maternidad y a los deberes de crianza. Creo que el análisis de estos tres ámbitos, educación, salud y los ámbitos que se ponen en juego en las medidas de separación, las medidas excepcionales, le permite a las autoras cumplir con su objetivo, que es, que decía en un principio, identificar cómo operan en la práctica estos marcos de significación diferentes y cómo estos marcos de significación diferentes atribuyen diferentes sentidos y generan aplicaciones discontinuas y heterogéneas de las medidas de protección que se presentan de nuevo de manera clara, de manera racionalmente construida y coherente en los instrumentos normativos, pero que en la organización social, en la vida social, en donde la agencia y la estructura conforman o integran la complejidad de toda acción social, y por ende estos elementos clásicos de las ciencias sociales tienen que ser tomados en cuenta a la hora de pensar cómo los postulados normativos se ejecutan y se llevan a cabo por los sujetos que tienen a su cargo en las agencias estatales de estas medidas. Este trabajo permite mostrar cómo, de nuevo, esta cuestión que planteaba en las clases anteriores en relación a este postulado de Clifford Geertz y a la idea del fetichismo jurídico, muestra cómo las reformas normativas, los rediseños institucionales, digamos, la modificación de la ingeniería institucional, no alcanza para transformar prácticas, para modificar concepciones, formas de entender y pensar la infancia y la adolescencia, no altera cosmovisiones en relación a la crianza, la paternidad y la maternidad, y por ende, en este trabajo, esto queda bastante claro, tampoco nos aportan recetas que permitan que los actores apliquen automáticamente y a partir de la aplicación de una receta, un niño que no era sujeto de derecho pasa a ser sujeto de derecho y todos sus derechos son restituidos. Justamente este trabajo, al tomar dos ejemplos concretos de dos provincias concretas, permite ver cómo, lejos de ser una receta que se aplique de manera automática, siguiendo determinados pasos, toda implementación de medidas está atravesada por relaciones de poder, por relaciones de tensión interinstitucional como salud, educación, organismo de protección, y también marcada por rutinas institucionales que tienen una larga data, que están arraigadas en los organismos de protección y que no se modifican automáticamente con una reforma normativa o con un rediseño institucional. Entonces, finalmente, con esto cierro, el artículo o el trabajo propone un concepto fundamental para pensar las intervenciones en el ámbito de la infancia y la adolescencia. Y este concepto apunta a buscar la especificidad de las medidas de protección sobre la infancia y la adolescencia en estos circuitos y tramas interinstitucionales que muestran, que vehiculizan relaciones de poder, que evidencian tramas
en relación a posiciones de diferentes jerarquías de actores dentro del Estado, y también buscar la especificidad de las medidas de protección en las redes de relaciones territoriales que cada medida demanda construir a la hora de su implementación. Bueno, eso ha sido todo y creo que nos va a quedar finalmente un último texto, y con esto vamos a cerrar el módulo de antropología. Adiós.